Muy buenos días a Colombia y muy buenas tardes a España. Acá estamos justo después del almuerzo del mediodía, o sea que un saludo muy cordial a todos. Realmente es un placer compartir esta sesión de trabajo con todos ustedes. Y además creo que debemos felicitarnos. Llevamos ya con hoy 4 días de parche y es el tercer año. Creo que entre todas y todos hemos conseguido llegar a donde estamos. Por tanto, felicitaciones. Hoy pues vamos a reflexionar sobre los recursos y herramientas para la docencia. Y siempre los docentes hemos estado preocupados de cómo mejorar nuestra tarea educativa, siempre. Pero ahora, después de esta larga pandemia, de prácticamente 2 años sin estar en las aulas, todavía estamos más preocupados. Por tanto, una sesión como la de hoy creo que nos puede ayudar bastante. La idea de este panel está en la línea de parche maestros, el de trabajar juntos para aprender juntos, ¿no? Y trabajar juntos para la necesidad de mantener el alumnado en la escuela como derecho, que habilita la construcción de una ciudadanía crítica, sensible, propositiva, etcétera. Y para todo ello hemos de decir que la escuela no está sola educando, no lo ha estado nunca. Por lo tanto, la escuela necesita de multiplicidad de agentes para emprender su tarea educativa y para seguirla, ¿no? Me gustaría remarcar, antes de dar paso ya al panel, que el aumento de oferta educativa no es capaz, de forma general, de suplir ni de prescindir de lo que puede ofrecer la educación informal. Por tanto, es necesario pensar cómo mejorar los aspectos informales de la educación y de qué manera y de qué forma más provechosa, evidentemente en términos educativos, los agentes sociales, culturales, económicos, etcétera, de nuestras comunas, pueblos, ciudades, municipios, pueden favorecer la mejora educativa. Ya verán cómo nuestros panelistas nos van a dar una ayudita bastante importante en esta línea. Y antes ya de pasar a la presentación definitiva de nuestros panelistas, me gustaría comentarles que tanto para Fundación Creanta como para Fundación Proantioquia estamos aprendiendo juntos desde el principio. Estamos aprendiendo, estamos compartiendo y nos pareció que estos paneles eran una demostración de esta forma que tenemos habitualmente de aprender, unos de un lado del charco, los otros desde el otro lado. Antes de presentarles ya para acabar, la idea del panel es que nuestros panelistas, nuestros conferenciantes, nos vayan exponiendo sus ideas y quedamos un poco con ellos para hacerlo lo más dinámico posible a medida que ellos vayan hablando y se nos vaya ocurriendo y haremos una serie de preguntas. Les animo a ustedes también que por YouTube puedan hacernos las preguntas que ustedes crean convenientes. Y así más, voy a presentarles, con perdón, a Joan Santacana. Joan Santacana es más que nada, o sea, en principio es licenciado en Geografía e Historia y es doctor sobre didáctica del patrimonio. Ha sido profesor de didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Barcelona. Su larga trayectoria académica ha combinado la enseñanza de la didáctica de la historia junto con su tarea de museólogo. En este sentido, para mí es un ejemplo. Ha unido dos actividades que casi resulta bastante difícil de unir, que es la museología y la didáctica. En este sentido, se le considera un referente a nivel español seguro y en Latinoamérica también tiene cantidad de trabajos realizados en muchas ciudades. Por tanto, trabaja el patrimonio desde el punto de vista didáctico, la museología, en fin, explicarle su currículum me llevaría 1 hora y media. Tiene cantidad de publicaciones, estuvo asesorando a la Municipalidad de Barcelona en tema de patrimonio, actividades educativas fuera del aula, cantidad de temas diferentes. Para mí, un maestro y además un muy buen amigo. Como ven, aprendemos juntos y compartimos juntos también
la pantalla. Es cuestión de compartir hoy en día. Y paso a presentar a nuestra panelista, que está al otro lado del charco. Querida Cristina, un saludo muy, muy fuerte, un abrazo. Bueno, ella es socióloga. Bueno, mi idea es que Cristina parte de una sólida formación de socióloga y realmente es muy importante para nuestro trabajo. Y además lo ha combinado con una larguísima trayectoria en diferentes en temas de museos, de educación, de comunicación. Bueno, también tiene un currículum que acabaríamos la hora y estaríamos con ello. En estos momentos, destacar que es la jefe de educación de ese museo interactivo que creo que todos ustedes conocen muy bien, que me gustaría algún día conocerlo a mí. Solo lo he conocido a nivel de la red, pero espero algún día poder estar ahí. Bueno, ha estado en el Instituto en la Universidad TEAN, en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Ha sido consultora de la división de museos Comifex de Quito, Ecuador, etcétera. En ese tema, Cristina y Joan se han encontrado, no se han visto, pero han estado trabajando los dos en estos temas en Quito, creo yo. Aunque ustedes no se conocieron allá, creo. No. Pero bueno, esa coincidencia. En fin, ambos tienen cantidad, Cristina también, cantidad de publicaciones. Bueno, tienen unos currículums que, repito, nos pasaría mucho tiempo. Por tanto, yo ya sin más le voy a dar la palabra al compañero y amigo Joan Santacana. Tienes la palabra, Joan. Buenas tardes. Muchas gracias, Antonia, por esa presentación. Ustedes saben que cuando quien presenta es un amigo o una amiga, siempre se tiende a exagerar. Esto es lo que ha ocurrido hoy, pero voy a agradecer, antes de empezar, a las fundaciones Creanta y Pro Antioquia la posibilidad, esa oportunidad de dirigirme a todos ustedes y a todas para compartir un poco inquietudes, ideas y probablemente también problemas que son comunes, ¿no? El tema sobre el cual se me dijo que íbamos a disertar hoy era sobre las bases del aprendizaje fuera del aula. Ese es un tema importante y, por supuesto, a nadie de ustedes, a nadie se le escapa que una hora y media es muy poco tiempo para algo tan complejo como el aprendizaje fuera de la aula. Yo, cuando me planteo ese tema, me viene siempre a la memoria el aprendizaje natural, lo que la psicología suele denominar aprendizaje natural, que es un deseo innato de aprender que tiene el ser humano. O sea, nuestra evolución está jalonada por el aprendizaje natural. Sin él haríamos como las hormigas, que desde hace miles y quizá millones de años siguen haciendo siempre lo mismo, ¿no? Nosotros no, nosotros vamos variando y eso lo hacemos porque somos sujetos de aprendizaje natural, ¿no? Claro, el aprendizaje natural se da en todos nosotros y se da sobre todo con referencia a los temas que realmente nos preocupan y nos interesan. Aprendemos naturalmente aquello que necesitamos los seres humanos. Eso significa que la necesidad genera el interés y el interés genera el aprendizaje. Esa es la cadena de todo aprendizaje. El natural funciona así. Está muy relacionado con el aprendizaje informal, pero yo creo, Antonia y queridas compañeros y compañeras, que hablar de aprendizaje informal implica previamente hacer una diferenciación entre los distintos tipos de aprendizaje. Hay un aprendizaje formal, que es el escolar. Este es un aprendizaje que va regulado normalmente por una ley que se concreta en un currículum. Cada país tiene su currículum y, por lo tanto, el aprendizaje formal es el aprendizaje propio de la escuela reglada.
Este sería el primer aprendizaje, el que la mayoría de gente cuando se habla de aprendizaje entiende que es la forma normal. Sin embargo, hay otros aprendizajes. Hay un aprendizaje no formal. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando hablamos de aprendizaje no formal, nos estamos refiriendo a aquellos aprendizajes que no están estructurados curricularmente. Son aprendizajes que son necesarios, que se pueden introducir en la escuela y de hecho se introducen, ¿no? Pero no tienen una regulación dentro del marco académico. Les pongo, hay mil ejemplos, ¿no? Y todos y todas ustedes han realizado, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, prácticas de aprendizaje no formal. Explican, comentan, hacen cosas dentro y fuera de la escuela que no están reguladas por el currículum, ¿no? Yo no les voy a hablar de ninguno de esos dos aprendizajes, en principio, a no ser que salga a lo largo de esta charla. Yo les voy a hablar de un aprendizaje al que denominamos informal. ¿Qué es este aprendizaje informal? Es un aprendizaje que se da casi siempre fuera del aula, aunque nada excluye lo que se hace fuera del aula, también hay cosas que se pueden hacer dentro del aula. Pero por definición, el aprendizaje informal suele ser un aprendizaje exterior al aula, ¿no? ¿Qué lo caracteriza? Bueno, es una fórmula de aprendizaje autodirigida. Es decir, no tiene directores de orquesta. Esto es como el jazz, funciona sin director de orquesta, ¿no? Es el propio sujeto el que dirige su aprendizaje y se dirige hacia los caminos que él considera o que el propio aprendizaje le conduce. Una parte muy importante de las cosas que hacemos, de las cosas que aprendemos, no las aprendemos en la escuela, las aprendemos fuera de la escuela. Los porcentajes de lo que se aprende fuera y dentro son a favor del exterior de la escuela. Son muchísimo más que los que aprendemos dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que aprendemos en familias, lo que aprendemos, en fin, en toda nuestra vida. La vida se desarrolla fuera de la escuela y la escuela es solo un periodo, ¿no? Por lo tanto, es una fórmula de aprendizaje autodirigida. También es una experiencia relajante, es decir, el aprendizaje informal se produce justamente porque no me pesa, no es dificultoso. Lo hago en la medida que me interesa. Por lo tanto, es un aprendizaje relajante, no problemático. Es otra de las características, ¿no? Y siempre, o casi siempre, implica interactividad. No es algo que me puedan explicar fácilmente. Es algo que implica siempre una relación. Y ese aprendizaje, además, no es fácil hacerlo solo. Siempre se hace en comunidad. Lo hacemos junto con. ¿Eh? Es un aprendizaje que suele ser compartido, ¿no? Y claro, implica motivación. ¿Quiénes de ustedes no han conocido, en fin, a aquella persona, aquel chaval que lo sabe todo de las motos? Sabe todo. Cualquier cosa que se me pregunte sobre una moto, ha desmontado motores y nadie le ha explicado. Como máximo ha utilizado programas de YouTube, ¿no? O aquella persona que cocina en casa y cocina, no ha ido a ninguna escuela de cocina, pero sí utiliza tutoriales que él ha descubierto en Internet, etcétera, etcétera. Todo eso formaría parte de la motivación. Es decir, lo hace ¿por qué? Porque quiere, porque le gusta, porque le interesa. Porque ese es un tema que, bueno, nosotros tenemos una palabra para ello, ¿no? Que le motiva. Bueno, claro, las fórmulas de aprendizaje informal pueden desarrollarse en escenarios, por lo tanto, muy, muy distintos, ¿no? Perdona, ¿me dejas una pregunta, Joan? Disculpa ¿Cómo no? disculpa que te. Por eso estamos juntos. ¿Podrías, o sea, caracterizar un poco así finamente, más en profundidad,
Sí, sí, cómo no, cómo no. Por favor. Bueno, yo creo que el aprendizaje informal eh, se puede agrupar sus actividades, se pueden agrupar en dos grandes categorías. Es probable que algún psicólogo que, en fin, que haya estudiado pueda hacer más divisiones. Yo hago las dos grandes divisiones que creo que existen, ¿no? Hay actividades que están basadas en la predisposición a investigar y a descubrir. Es decir, hay personas que necesitan investigar, están predispuestas, son curiosos, y no necesariamente son personas que han estudiado, que tienen carreras, no, eso no tiene nada que ver. Son personas que por ellas mismas están predispuestas a la investigación, a la indagación, son observadoras, intentan. Bien, esta es una parte, ¿no? O un grupo. Y luego hay otras ¿no? Hay personas que no se excluyen esas vías, pero sí es cierto que hay personas que tienen tendencia y les interesa y sus motivaciones van siempre a través de la vía del juego, y eso lo vemos en las escuelas y lo vemos en todas partes, ¿no? Y otras que no, que el juego, prescinden un poco del juego y toda su actividad la dirigen hacia esa fórmula innata de buscar e indagar. Eso está muy relacionado con lo que antes hemos llamado aprendizaje natural. Entonces, vamos a ver, en estas dos ramas voy a intentar plantear las actividades que se desarrollan con una predisposición a investigar. Son muy importantes. Es la base del conocimiento científico, y para ello la escuela es importante, pero el aprendizaje informal probablemente es tanto o más importante. Vamos a ver, la metodología siempre es la misma. Se empieza siempre por una observación de un fenómeno. ¿Podemos poner ejemplos? Por favor, lo deseamos. Entonces, vamos a poner ejemplos. Yo no sé si ustedes viven en un medio en el que haya montañas o no, ¿no? Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí. Entonces, imaginen una pregunta que puede surgir de forma espontánea, o me puede plantear alguien, o me la puedo plantear yo. Yo sé que todas las montañas tienen tres posibles orígenes, ¿no? O son un volcán, aparcamos ese origen porque esto se da en unas partes muy concretas del mundo, ¿no? Las zonas volcánicas, ¿no? Y además, cuando uno vive en una zona volcánica, nadie tiene que explicarle lo que es un volcán, lo sabe, lo ha vivido, en fin, conoce anécdotas, y si no las conoce, probablemente las conocerá. Por lo tanto, aparcamos el volcán, uno sabe cuando una montaña es de origen volcánico, pero hay dos otros orígenes, ¿no? Siempre es un medio acuoso. Por lo tanto, puede ser o bien un mar o bien un río. Por tanto, es marino o fluvial, ¿no? Pero ¿cómo sé yo que una montaña tiene un origen fluvial o marítimo? Esta sería la primera cuestión, ¿no? Entonces, yo he de observar minuciosamente qué hay en esa montaña, ¿no? Para ello, bueno, voy a subir a la montaña, ¿no? Subimos a la montaña y hay piedras. Yo recojo piedras de esta montaña, ¿no? Esto forma parte de la observación minuciosa, ¿no? Que aquel que tiene esa predisposición lo suele hacer, y que además la escuela puede impulsar, aunque no necesariamente tiene que subir todos a la montaña, ¿no? Entonces, esa observación de las piedras tiene una segunda fase: compararlas.
El método es primero observar, luego comparar. ¿Y con qué lo voy a comparar? Pues es muy fácil. Voy a comparar esas piedras con las piedras del río o con las piedras de un mar, de una playa, ¿no? Depende si estoy cerca de un río o cerca de una playa. Eh, ustedes, ustedes saben que una piedra de río siempre suele ser una piedra globulosa, tiene tendencia a la esfera porque normalmente ha ido rodando, ha bajado rodando, por lo tanto esa piedra tiene una forma especialmente esférica, ¿no? Tiende a la esfera, mientras que las orillas del mar no tienen piedras esféricas, sino piedras con tendencia plana, ¿no? Bien, entonces el tercer paso, si las piedras que yo tengo en la montaña son planas, mi hipótesis, es decir, la suposición lógica es que esto se ha formado en una playa, en un mar. Si son esféricas, se ha formado en la desembocadura de un río, en un medio, en otro medio que es en este caso fluvial, ¿no? Ahora, esto es una hipótesis, una explicación lógica, ¿no? Y ahora puedo intentar probar o rechazar esa hipótesis, ¿no? Y ahí vendrá una otra fase. Entonces, observen lo que hemos hecho aquí. Hemos hecho, primero, el método, la actividad basada en la predisposición a investigar exige del sujeto, primero, observar. Hay que agudizar la capacidad de observación, ¿no? Luego, saber comparar, saber enseguida relacionar. En tercer lugar, formular explicaciones lógicas. Y en cuarto lugar, entonces ya intentar averiguar cómo podemos probar, es decir, cómo puedo hallar alguna seguridad en esa hipótesis que yo acabo de obtener. Esto es muy distinto del aprendizaje reglado. Es muy distinto. Sí tiene que ver, pero la metodología de análisis en la que funciona el aprendizaje informal, cuando toma esa vía investigadora o de descubrimiento, es esta, ¿no? Hay muchas más de actividades de ese tipo fuera del aula que se pueden hacer. Yo, bueno, Antonia sabe, porque hemos trabajado juntos en bastantes proyectos, pero uno de los últimos que hemos hecho es el mobile learning, el aprendizaje a partir del celular, a partir de ese aparatito, ¿no? Déjenme que les haga una defensa de ese aprendizaje, porque está en la línea perfecta del panel este que estamos conversando, ¿no? Nuestros alumnos, y yo imagino en un pasado remoto que le hubiesen dicho a un maestro, mire, sus alumnos tendrán en las manos la mayor enciclopedia del mundo. La enciclopedia británica, la francesa, toda la Larousse, las que quieran, las tendrán a mano, podrán entrar en ellas. Tendrán además un atlas enorme con una definición terrible que puede ver desde su casa en detalle en vista aérea hasta las antípodas de la Tierra. Cualquier parcela a una gran, la pueden visualizar, saber grados, minutos y segundos. Imaginen además que le hubiesen dicho a ese maestro, es que tus alumnos tendrán en la mano una máquina capaz de traducir simultáneamente cualquier lengua que esté escrita. Imaginen que además tengan en sus manos el conjunto de museos, de objetos más impresionante de la Tierra. Es decir, desde el Museo Británico a los museos de Buenos Aires, de Brasil, de New York, etcétera, etcétera, ¿no? Ese maestro se hubiese vuelto loco, ¿no? Tiene todo esto en la mano, ¿no? Una clasificación botánica. Puede clasificar cualquier planta, ¿no? Bien, pues eso lo tienen nuestros alumnos en la mano. Eso lo tienen. Y esta es una base fundamental para el aprendizaje informal hoy. Pongo un ejemplo ya que
Antonia, parece ser que... Es que estamos teniendo algún problema de conexión, parece ser, ¿no? Sí, bueno. No sé, nuestra red aquí se ve bien, no sé. Yo sigo en el caso... Sí, me estaban comentando que había algún problema de conexión. ¿Seguimos? ¿Se ve bien? ¿Se oye? ¿Sí? Ok, perdón, continuamos. Pues nada, quería poner otro ejemplo, ¿no? De aprendizaje informal. Si yo a través del celular me bajo una aplicación que a través de la fotografía me clasifique las plantas, y hay infinidad de aplicaciones, yo enfocaré una planta, haré una fotografía y me la clasificará. Y además me vinculará con la enciclopedia esa planta, qué virtudes tiene, si es una planta venenosa, si es medicinal, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginen ese instrumento en las manos, ¿no? Ese instrumento permite trabajar la botánica fuera del aula de forma absolutamente informal. Es decir, cualquiera puede utilizarlo, crearse su propia colección de plantas, clasificarlas e intentar además vincular una planta con la otra, porque claro, las plantas suelen tener un contexto climático, en fin, adecuado. No van a encontrar en una zona tropical plantas propias de la estepa árida, ¿no? Por lo tanto, estos serían ejemplos de actividades fuera del aula de tipo informal. Yo creo que vamos a dejarlo aquí para hacerte una pregunta un poco comprometida, me la voy a guardar para luego. Creo que más o menos hemos dejado un primer tiempo. Yo creo que ahora me gustaría ya mucho que Cristina ya colaborara en este espacio, ¿no? Mi idea es que luego, cuando Cristina acabe, entre los dos ponentes puedan hacerse algunas preguntas para complementarse, para discutirse, etcétera. Todo será muy bienvenido. Y también recuerdo a los compañeros y compañeras que a partir del chat de YouTube pueden también manifestar sus opiniones, sus inquietudes, sus necesidades de tal. Yo acabo con esta idea del celular, que muchas veces aquí en España, en muchas ocasiones, el profesorado prohíbe el celular en clase, ¿no? Entonces yo retomo este tema, ¿no? El celular es ya como un lápiz, y sobre todo para nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros niños y niñas ya más jóvenes, un poquito más jóvenes, que ya realmente es una herramienta indispensable. Por lo tanto, es una herramienta más de las que vamos a hablar. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a pedirle a Cristina, su ponencia de hoy o su charla de hoy le da un título para mí muy sugerente. Es Escuela y museos, parientes indiferentes. Cristina, este título para mí es muy sugerente. ¿A qué te refieres? Pues bueno, antes de hablar de esto, quiero agradecerles pues a todos los que están conectados, los maestros y las maestras, a quienes admiro mucho y a quienes siempre he respetado mucho, pues porque son unos inspiradores. Gracias, por supuesto, a ProAntioquia y a Fundación Creanta. Y cuando digo maestro, escuela y museos parientes indiferentes, es porque yo llevo muchos años trabajando en museos y lo que he notado es que a veces no nos conocemos tan bien. Uno supone que la relación entre la escuela y el museo, que es un espacio más desde lo no formal o informal, podría ser muy fluida, podría ser muy natural, pero no siempre pasa. Y es como curioso porque museos y escuelas básicamente estamos enfocados a lo mismo, que en últimas es formar ciudadanos, es preparar gente para vivir en sociedad, como decía el maestro Julián Betancourt, director del Museo de la Ciencia del Juego. Estamos orientados hacia el mismo camino, pero no siempre nos encontramos. Y aquí yo quiero hacer una autocrítica al mundo de los museos del que vengo y he trabajado casi toda mi vida en museos interactivos. Nosotros muchas veces nos creímos mejores que la escuela.
y creíamos que éramos más divertidos, creíamos que la gente iba a entrar al museo y que probablemente iba a aprender más y se iba a aburrir menos y concebíamos la escuela un poco como un escenario aburrido, un escenario difícil, pero durante muchos años se nos olvidó que la escuela era nuestro socio natural, que nuestro interés converge hacia el mismo lado que es formar ciudadanos. Y entonces solo, curiosamente, por lo menos en el contexto colombiano, hasta hace pocos años empezamos a mirarnos críticamente, empezamos a mirar hacia la escuela como el escenario fundamental del aprendizaje y de la socialización, y por eso decía yo que a veces somos como parientes indiferentes. Pensando que le apuntamos a lo mismo, muchas veces estamos en caminos diferentes. Y entonces es curioso porque cuando uno hace estudios de público se da cuenta que uno, el público escolar es el que básicamente mantiene los museos, son nuestros visitantes naturales, pero se nos olvidaba que la mayoría de los niños y niñas van al museo obligados, que no es una visita de fin de semana, que es una visita que hace parte del currículo, y entonces muchos niños llegaban al museo y empezaban a jugar, a salir por un lado, por el otro, los maestros estaban un poco preocupados, yo siempre me he encontrado con maestros que me dicen, es que los niños vinieron a pasear, y es que siento que no están aprendiendo. Y el museo y la escuela como que hablábamos idiomas diferentes en términos de cómo nos encontramos en este escenario. Entonces por eso yo hablaba de los parientes indiferentes. Ahora, creo que una de las cosas maravillosas que sí ha pasado es que ya nos estamos mirando un poco a los ojos, los museos y la escuela, preguntándonos ahora sí cómo lo hacemos juntos, cómo lo hacemos mejor, cómo realmente nos articulamos, y sobre todo quiero contarles pues a quienes no están en el contexto colombiano con una preocupación fundamental, y es que en Colombia hemos tenido unos serios problemas de construcción de ciudadanía. Nuestra presencia del Estado en la mayoría de las regiones es muy débil, nuestros ciudadanos no se están formando para la vida en sociedad, le dimos mucho énfasis a una formación curricular, en contenidos, mucho énfasis a la memoria, y hoy en día estamos encontrando ciudadanos que no están preparados para resolver los problemas. Y si le sumamos al hecho de que el museo y la escuela estaban por caminos diferentes y estábamos un poco mirándonos de manera sospechosa, lo que hicimos fue aumentar la brecha. Entonces, hoy en día una de las cosas fundamentales que creo y celebro que está pasando, y creo que Parche Maestro además es un ejemplo de esto, es esa mirada entre escenarios que aparentemente son tan diferentes en términos del tipo de educación, y donde empezamos a encontrarnos y empezamos a solucionar problemas juntos. Esto me parece clave, creo que es vital que empecemos a construir juntos, y aquí el papel de los maestros y las maestras va a ser fundamental. Es vital que los maestros conozcan el museo, que lo sientan como una gran herramienta, que lo sientan como un laboratorio permanente de prácticas, de aprendizajes. Creo que hemos ido aprendiendo los museos que los maestros saben mucho y que realmente son, como diríamos en Antioquia, son muy tesos. Eso quiere decir que son brillantes en términos del quehacer del día a día, y que probablemente el museo no necesariamente les va a enseñar cosas nuevas, pero los museos sí van a poder dinamizar la práctica pedagógica, y los museos sí pueden ser grandes laboratorios, herramientas de creación para el maestro. Los museos deberían ser espacios donde los maestros puedan ir, reformular cosas que necesitan para su enseñanza del día a día. Los museos además deben ser escenarios de encuentro donde ciudadanos de muchos niveles diferentes se encuentran para resolver problemáticas. Creo yo que llegó el momento, y hemos visto casos interesantes donde la escuela ya está participando en el diseño de exposiciones del museo. Y eso es vital porque necesitamos que los públicos escolares encuentren también respuestas a sus necesidades dentro del museo.
vincular a la escuela al diseño de actividades, al diseño de exposiciones, me parece fundamental para los museos. Creo que hemos ido aprendiendo que no necesariamente por visitar un museo uno aprende cosas. Un museo en realidad es un escenario para la motivación, para aprender cosas, para interesarme por algunos temas. Un museo debe ser un escenario también para divertirme. Y en un país donde el juego y la diversión no siempre son una posibilidad para muchos niños y niñas. Creo que el museo debería también facilitar con la escuela reflexiones sobre temas que van más allá de lo curricular. Yo, por ejemplo, celebro lo que hace Parche Maestro y lo que en general ha hecho el equipo de Felipe Aramburo en términos de pensar temas sobre la diversidad de género, temas sobre las discriminaciones, temas sobre la deserción escolar. Creo que los museos deberían también estar trabajando en este sentido. Y Joan mencionaba algo súper importante y es esas diferencias que se dan entre escenarios como la escuela y escenarios como el museo o como la calle, como en los entornos naturales. Creo yo que el museo debería articular esos aprendizajes y debería ser como un escenario de construcción permanente para la escuela. Decía precisamente que somos un poco parientes indiferentes porque muchas veces los museos quisieran decirle al maestro, a la maestra, cómo hacer su trabajo. Creamos muchos clubes de maestros. Por supuesto que eso es fantástico y deberíamos hacerlo, pero creo que hay que repensar esa idea del museo como un orientador de la práctica pedagógica. El museo es mejor un dinamizador, el museo debe ser un escenario de encuentro. Entonces creo que hemos ido cambiando, pero todavía nos falta para encontrarnos, todavía nos falta sentar a conversar más, nos falta escucharnos mucho más, sobre todo en Colombia, pues los museos hemos tenido un papel frente a la escuela muy de orientar la práctica, pero creo que ya llegó la hora de que sea la escuela la protagonista también del museo y que lo formal venga a entender el museo como un escenario que le sirve. Creo que llegó el momento, además de pensar en otros públicos. En Colombia, por ejemplo, el tema de la deserción escolar es altísimo. Los públicos que tenemos que están saliendo de la escuela permanentemente, que no encuentran otras opciones, deberían encontrar en el museo escenarios de aprendizaje permanente. Y eso creo que lo podemos construir con la escuela. Entonces, me parece a mí que hay un camino que trazar, hay unos encuentros que todavía están por diseñar, hay que desde el sector que represento, que es el de los museos y en donde he trabajado todavía, debería ser un poquito más autocrítico frente a la escuela. Hay ejemplos maravillosos, quiero, por ejemplo, contar, valga la redundancia, algo que se está haciendo en Maloca, que se llama Chicas STEAM, y es una construcción que se hace con la escuela, donde el museo es un escenario de encuentro, donde hay unos mediadores que trabajan con chicas en metodologías STEAM y están motivándolas a participar de escenarios en los que normalmente las niñas no participan, en robótica, en ingeniería, en este tipo de cosas. Pero lo interesante del programa no es tanto lo que, decir, además de lo que está pasando ahí, es cómo se construye con la escuela, cómo se construye con los maestros, cómo ellos son insumo fundamental para desarrollar este tipo de iniciativas. Entonces, yo celebraría y creo que llegó la hora de encontrarnos como parientes ya no tan indiferentes en términos de pensar desde el principio el ejercicio y la oferta que estamos diseñando para los públicos escolares. Creo que llegó la hora de que el maestro sea protagonista de las visitas, que el maestro pueda ser el mediador en las visitas, que tenga un papel mucho más activo cada vez que acceda a un escenario.
Creo que llegó también la hora de abrir las puertas del diseño y la conceptualización de nuestras exposiciones. Creo que llegó la hora de establecer conversaciones mucho más horizontales. Creo que llegó la hora de pensarnos juntos cómo además caminamos hacia un modelo de educación que te prepare para la vida en comunidad, que te prepare como ciudadano. Como les decía, en Colombia creo que tenemos una deuda pendiente con esa formación ciudadana, con ir más allá de la memoria, con ir más allá de los conocimientos. Y creo que ha habido ejemplos muy interesantes de esos encuentros. Por ejemplo, en el Parque Explora de Medellín está MAE, que es los maestros amigos de Explora. Ahí han pasado cosas muy interesantes, como que en un principio los maestros venían a aprender del escenario, de un escenario como Explora, eh, y hoy lo que estamos viendo es que son los maestros los que lideran los clubes, los que diseñan las herramientas pedagógicas, se encuentran con otros maestros, eso es fundamental. Muchas veces uno está solo en la escuela o se siente solo en la escuela y cuando se encuentra con otros maestros, cuando encuentra que tienen problemáticas similares a las que uno tiene y además se encuentra para crear, me parece que es un escenario interesante. Yo celebraría, por ejemplo, como lo están dando en MAE. Hay ejemplos bellísimos en Ecuador, tal vez Joan los conozca, de mediación, algo que se llama mediación comunitaria, y donde son las comunidades las que están decidiendo los temas del museo, quienes están en los museos, los escenarios para hablar de sus problemáticas, para discutirlas, para encontrarse con los expertos, donde hay unas conversaciones más horizontales. Y en ese sentido creo que va la reflexión hacia cómo nos vamos encontrando en un diálogo mucho más horizontal. Cómo vamos dejando esa pretensión de los museos de ser mucho más divertidos o quizá mejores que la escuela y entender que somos una herramienta, que somos un punto de encuentro. Me parece que por ese lado podría venir la conversación y ahí dejo un poco abierto el debate porque además sé que particularmente quienes están conectados a Parche Maestro han sido maestros que han tenido unas experiencias maravillosas y que además nos están enseñando mucho y que han estado en los territorios y que han tenido que enfrentarse a situaciones del conflicto en Colombia que probablemente muchos de los museos no hemos tenido que enfrentar, no hemos tenido, la mayoría de los museos en Colombia queda en ciudades grandes, en las ciudades principales, y eso también implica unos desencuentros con los maestros que están en las zonas más alejadas, que como decía, se han tenido que enfrentar a los temas del conflicto. Entonces creo que dejaría ahí abierta la puerta para empezar a ver cómo empezamos a encontrarnos más, cómo empezamos a dialogar de una manera más horizontal, cómo el museo abre sus puertas para la creación y para la dinamización de la práctica pedagógica. A empezar pues como a soltar un poquito el hilo para la conversación y ver cómo nos empezamos a encontrar en ese sentido. Muy bien, Cristina. Yo tenía pensadas algunas preguntas, pero tú me las has ido respondiendo antes de que te las contestara, o sea que me parece fantástico. Pero yo quería preguntar así muy brevemente, porque ya vamos a empezar ahora un poco el debate, el diálogo, porque hay algunas preguntas en YouTube para Joan, etcétera. ¿Qué retos te pondrías, ahora sí como muy brevemente, para este tiempo futuro? Porque claro, no olvidemos que acabamos de pasar una época COVID, donde los docentes acaban de llegar al aula. Algunos todavía no han llegado. Por tanto, ¿cómo te planteas? ¿Qué retos más inmediatos? Porque claro, ¿cómo llegamos a la escuela? Para mí es esa gran pregunta, ¿no? Yo, luego que tú me contestes, te explicaré un ejemplo para mí muy interesante de Barcelona y un museo en concreto que está siendo incluso con época de COVID, ha estado funcionando muy bien. Pero en todo caso, tú si puedes responderme a esa cuestión, así muy brevemente, ¿no? Para entrar ya un poco más en debate. Pues
justamente ahora que me planteas esto, estaba pensando en algo que nos está pasando. Le voy a contar lo que está pasando en estos días en Maloca. Ya paulatinamente hemos ido abriendo el museo, ya los colegios pueden asistir con unos protocolos de bioseguridad y por supuesto con un aforo reducido, pero lo que hemos notado es que los grupos escolares llegan al escenario y están con una necesidad y unas ganas de jugar, de encontrarse, es decir, en este momento nuestros visitantes escolares casi que lo menos que quieren son visitas guiadas, visitas explicadas, actividades. Estamos notando que la pandemia marcó eso, los niños quieren ir al museo a jugar, a encontrarse con otros niños porque además vienen de un escenario donde estaban en la virtualidad, donde estaban encerrados y eso nos está poniendo un reto en términos de cómo vamos a diseñar las nuevas visitas escolares con unos chicos que han venido de un encierro muy duro y que si bien han marcado unos nuevos derroteros en términos de la virtualidad, están con un deseo de salir, de encontrarse, de jugar, de como sacar esa energía que estaba ahí guardada. Creo que ahí para los museos hay un reto muy importante en términos de cómo va a ser esa nueva presencialidad y cómo vamos a diseñar esas nuevas rutas escolares que estamos notando ya no son o no quieren nuestros públicos que sean tan guiadas, tan orientadas. Muy bien. Perdón. Yo antes de dar la palabra a Joan, como yo he sido docente, me he dedicado al patrimonio y por tanto he trabajado todo el tema de ciudad educadora en nuestro municipio, el de Barcelona. Hay un ejemplo para mí que pasa de esa idea de maestro consumidor, consumidor de actividades, a ese maestro que es creador de actividades, ¿no? Y para mí uno de los ejemplos, en estos momentos está funcionando en muchos museos de Barcelona, pero el pionero fue el Museo Picasso. El Museo Picasso, después del Museo del Fútbol Club Barcelona, que es nuestro club, que hasta ahora era un gran club, ahora estamos un poco más flojillos, pero era un gran club de fútbol, tiene un museo muy interesante donde todos los turistas, cuando teníamos, empezamos a tener, pero no hemos tenido, iban al Museo Picasso, un museo para turistas y para expertos. Para la escuela era muy complicado y se empezó a desarrollar un proyecto con profesores, niños y el museo. En estos momentos se empezó con el Museo Picasso, está en una zona deprimida de la ciudad, una zona con mucha inmigración y por tanto fue un trabajo de integración, de valorar quién era Picasso, porque la mayoría de estos niños no entendían, algunos creían que son unos monigotes, etc. Para mí, ese ha sido un ejemplo, yo no quiero extenderme, no soy la ponente, pero no he podido reprimirme porque me he dedicado mucho tiempo a este tema, el decir, hemos de pasar de ser profesora, consumidor de actividades que ofrecemos, a ser el creador, junto con el museo y me atrevo a decir que con los alumnos. ¿Qué quieren los alumnos? ¿Qué necesitan los alumnos? Partamos de ellos, pongámoslos en el centro, ¿no? Que es un poco lo que creemos todos que hemos de hacer. Y eso será lo que tendrá más éxito, ¿no? En todo caso, yo ya me callo, les doy la palabra a nuestros ponentes. Hay un par de preguntas o comentarios desde el YouTube. El primero es sobre el celular. Quizás te lo dirijo a ti, Joan. El celular es una herramienta valiosa en clase, pero solo en momentos de interactuar en el aprendizaje y que el maestro lo tenga muy controlado como herramienta valiosa. ¿Qué nos dirías, Joan? Sí, esta es una observación frecuente entre docentes, ¿no? Que suelen pensar que el celular hay que tener mucho cuidado con él, hay que controlarlo e incluso hay centros educativos que lo confiscan a la entrada y luego lo devuelven a la salida, ¿no? Hay muchos padres de familia que quieren que el celular esté inactivo durante las horas escolares, etcétera, etcétera. Es verdad, y ese es un problema, pero ese problema hay que analizarlo desde la raíz. No se puede analizar superficialmente. Yo no sé lo que hará un chaval o una niña que hoy tenga 10 años en el futuro. No lo sé lo que hará.
No sé si estudiará y en qué trabajará. Tampoco sé cómo será. Pero una cosa sé seguro. Haga lo que haga, estudie lo que estudie, su vida va a dar vueltas en torno a algo muy parecido a un celular o a un celular. Es decir, no podrá trabajar sin dominar ese tipo de herramienta. Vamos a ver, entonces, esto va a ser así. Yo tengo dos opciones ante esta herramienta. Una, intentar prohibirla, y en ello está una buena parte del sector educativo, intentar prohibirla, algo que no voy a conseguir, ¿no? O intentar educarlos para que con esa herramienta hagan un uso educativo, productivo, eficaz. Tengo esas dos opciones. Entonces, yo ante los prohibicionistas diría que no van a conseguir prohibir el móvil, el celular, por una razón. Porque los niños y niñas y los adolescentes siempre juegan e imitan lo que hacen los mayores, ¿no? Cuando yo era pequeñito jugaba con soldaditos de plástico, de plomo, ¿no? Y mi hermanita jugaba con muñecas. ¿Por qué? Porque en la sociedad en la que nosotros vivíamos, las niñas tenían que ser mamás y jugar con muñecos, y los niños teníamos que ser soldados y jugar a soldados, ¿no? Estábamos jugando a lo que los mayores de alguna forma nos abocaban, ¿no? Hoy el mundo de los adultos es un mundo que funciona con celular, no funciona sin. Entonces, pretender que los niños y niñas no utilicen el celular es vivir en otro mundo, ¿no? Esto no va a ser posible. Nuestros alumnos van a utilizar el celular. Se lo podemos esconder, da igual. Yo he visto utilizar celulares en condiciones absolutamente casi imposibles. Van a encontrar fórmulas para utilizarlo. Entonces, vamos a fijaros, hay un tema que, y con eso la pregunta es compleja. Lo que yo recibo en el celular está programado por algoritmos que alguien ha programado para mí, y que a mí no me venden trajes para novia, no me los venden esos trajes, porque saben que yo no soy consumidor de trajes de novia. Entonces, eso es el algoritmo, la fórmula matemática que utilizan para que yo reciba información. Mi información es absolutamente filtrada, ¿no? ¿Por qué no enseñamos a nuestros alumnos a cómo se filtra esa información y cómo eludir los filtros, ¿no? Claro, esta es la tarea del futuro. Y en eso el museo tiene un papel fundamental, porque el celular puede servir para muchas cosas, pero también puede servir para el museo. Yo ahora no voy a explicar historias de cosas que hemos hecho, ¿no? Pero antes de la pandemia, uno de los últimos estudios que hicimos fue un estudio entre 8.000 adolescentes. La cifra es notable, porque yo les recuerdo que 8.000, prácticamente la fiabilidad llegaba a extremos, lo máximo que se podía conseguir mediante estudios estadísticos, sobre los museos, qué piensan de los museos. Ese estudio que está publicado nos reveló el terrible fracaso de nuestros museos. Y nuestros museos no son malos, son buenos. El terrible fracaso de el museo es una herramienta potente, pero hay que enseñarla, hay que mostrarla de otra forma. Una visita guiada a un museo con adolescentes no sirve absolutamente para nada. Este es mi convencimiento, avalado por infinidad de datos, ¿no? Un texto colocado en una vitrina que supere las 30 líneas es un texto inútil, absolutamente inútil. No van a leerlo nuestras alumnas y alumnos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es cierto, el museo y la escuela son socios en la educación, nacieron juntos, ¿no?
y entran casi siempre en crisis juntos. Y ahora están en crisis ambos, ¿no? Y están en crisis y probablemente tienen que hallar un espacio común, ¿no? Cuando el museo era para las élites y la escuela era para las élites, cuando solo aquellos que podían iban a la escuela y aquellos que podían iban a los museos no necesitaban grandes guías ni elementos de intermediación didáctica, porque nuestros alumnos en aquella época iban al museo sabiendo lo que iban a ver, ¿no? Hoy no es este el caso, ¿no? Por lo tanto, el trabajo pendiente es enorme, ¿no? Nuestro alumnado, y yo creo que eso es extensible a América, por supuesto. Nuestro alumnado se aburre en los museos y lo único que le interesa es lo que Cristina acaba de señalar. O sea, el museo, la salida al museo es una válvula de escape para el aula. Están encerrados. El aula en su imaginario es una gran jaula. Es una jaula en donde pocas cosas están permitidas. Entonces, cuando salen de esa jaula, ¿qué quieren? Quieren ser libres. Y por lo tanto, el museo les permite esto, ser libres. Entonces, sacarlos de una jaula para meterlos en otra, no lo conciben, no es esto lo que ellos buscan. Y de ahí el fracaso a lo que se abocan muchos museos y muchas escuelas a salir al museo. Esos itinerarios en los que les paseamos por el museo no sirven. Es como introducirles en una biblioteca, irles enseñando los lomos de los libros y decirles, cada libro de estos contiene una gran sabiduría. Sí, sabiduría que tú no vas a acceder a ella. Me he alargado mucho, quizá. No, Cristina, yo creo que podrías tú también acabar de, no sé, cómo lo ves, coincides, como tal. Luego hay algunas preguntas más de YouTube que os lanzo, ¿eh? Coincido absolutamente. Por eso decía que los museos tenemos que mirarnos de una forma autocrítica y Joan decía algo que es muy, muy revelador y que creo que deberíamos pensar y es que hace muchos años teníamos más claro cómo íbamos a ser de grandes y era más claro como ese trazado de lo que yo iba a hacer cuando sea grande y voy a estudiar. Hoy en día ni siquiera sabemos cuáles son las profesiones del futuro. El mundo cambia y lo digital está imponiendo unas nuevas dinámicas que eso implica repensarnos completamente, repensar el papel tanto de la escuela como de los museos y ojalá pensarlos juntos. Y sí, nosotros creo que en los museos y muchos museos en Colombia insistimos e insistimos en esas visitas donde uno ve a los estudiantes en fila detrás de un mediador que está un poco reemplazando el papel del maestro y ve unos niños aburridos, niños obligados, que no están teniendo derecho a jugar y a repensarse. Y estoy de acuerdo en que tenemos que hay una canción, a mí me gusta mucho Bob Dylan y Bob Dylan tiene una canción que dice como los tiempos están cambiando, hasta un lado porque viene una generación nueva. Entonces, el uso, por ejemplo, de lo digital, de los teléfonos, tenemos que empezar a pensar cómo aprovechamos todo ese mundo porque es el mundo que hay, es lo que tenemos, no podemos tapar el sol con un dedo. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es cómo aprovechamos todas estas herramientas para que nuestros niños y niñas empiecen a prepararse para un mundo que está en construcción y un mundo que probablemente va a estar totalmente permeado por lo digital. Entonces creo que estamos completamente de acuerdo y aquí en Colombia particularmente tenemos que empezar a mirarnos de una manera más crítica. Creo que el doctor Santacana quiere hablar también al respecto y luego hay unos comentarios de YouTube que os voy a pasar y podréis contestar vosotros. No, mi comentario se refiere justamente a lo que acabas de decir y al planteamiento que antes he hecho. Yo hace un poco tiempo, ahora 3 o 4 años, estuve en Israel para una visita arqueológica y tuve ocasión de hablar con escolares sobre qué es lo que hacían, qué es lo que aprendían, etc. Me sorprendió saber que
chavales de 15 años, niñas que tenían quizá la misma edad, 13 o 14 años, aprendían programación y aprendían a desarmar los algoritmos de los móviles. Vamos a ver, la escuela antes, es decir, antes me refiero a hace muy pocos años, todavía lo hace, era la facultad de la inteligencia más importante que cultivaba era la memoria. De todas las facultades de la inteligencia, la memoria era la más importante. El que era capaz de retener la memoria era el que sacaba las mejores notas. Esto no necesariamente crea idiotas, no. La memoria es muy importante, pero no es la facultad más importante. Y hoy, además, está sustituyendo, la sustituimos, porque justamente esto es también una ayuda para la memoria. Por lo tanto, la memoria hoy ya no es la facultad más importante de la escuela, pero ha sustituido la memoria por los eslogans. Es decir, en la escuela hoy enseñamos consignas. Entonces nuestros alumnos aprenden que hay que cuidar el planeta. Yo no sé en Colombia, pero en España los bancos hacen anuncios publicitarios en las televisiones públicas y privadas diciendo que cuidan el planeta. Las compañías eléctricas, las compañías gaseras, compañías que sin duda alguna su objetivo no es cuidar el planeta, tampoco digo que sean criminales, pero sí que su objetivo es otro y que por lo tanto no tienen en su haber la función de conservar el planeta, dicen que lo que hacen es conservar el planeta. Entonces la escuela y los bancos dicen lo mismo. Sí, decimos lo mismo. Transmitimos eslogans sociológicos, políticos, culturales, de moda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más importante de la escuela es enseñar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico solo se aprende mediante un proceso riguroso. Y no necesariamente se da en la escuela, y vuelvo al inicio de la charla. El pensamiento crítico es un pensamiento que a veces surge como aprendizaje natural, a veces surge como aprendizaje natural y dices, ¿dónde ha aprendido ese chaval eso? Yo me encuentro con esas preguntas, ¿de dónde? Y a veces con mis propios hijos, digo, ¿dónde has aprendido eso? Y dice, no sé dónde lo aprendí, en YouTube, yo es que sé, no sé dónde. ¿Se entiende? Es decir, el pensamiento crítico es algo que la escuela debería ser el eje central, pero para aprender el pensamiento crítico en nuestra sociedad o desenseñamos los mecanismos mediante los cuales Internet se cuela en nuestra mente, se introduce en nuestra mente, o enseñamos eso, o vamos a enseñar, vamos a educar a ciudadanos pasivos, incapaces de pensar y solo dispuestos a seguir eslogans. En ese sentido, nuestra escuela es tan ineficaz como lo fue en el pasado. Si me permitís, hay un comentario de Consuelo Estrada que dice: visita a los grandes museos. Hace algunos años a una compañera que dice, hace algunos años utilicé la visita a los museos como un premio. ¿Cómo lo veis todo esto? ¿Qué diríais? Yo, si me permites, a esta profesora, una profesora, ¿verdad? Sí. Sí. Supongo que sí. Vamos a ver. No podemos, yo no concibo la ruralidad como algo ajeno al aprendizaje. Para mí se aprende tanto en un pueblo como en una gran ciudad. Lo que ocurre es que se aprenden cosas distintas, pero lo más importante, que es aprender a pensar, aprender a analizar críticamente, esto se puede aprender tanto en la ciudad como en el campo. Y los ejemplos que yo he puesto de la piedra y de la flora
son ejemplos, bueno, que se practican en las escuelas rurales. No se practican en la ciudad. Es decir, el individuo que siempre ha vivido en la ciudad y que no ha salido y que desconoce el mundo rural, es una persona con carencias importantes también. Por lo tanto, valga esa afirmación de entrada, es decir, la ruralidad no debería ser y no es un elemento, un lugar en donde se aprende menos que sí. Discúlpeme, cayó la red y no se escuchó mi pregunta, ¿Mm? con lo cual me van a perdonar. Ahora, hay estudiantes que nunca han salido de la ruralidad y sería bueno regalarle una oportunidad de interactuar con estos escenarios de aprendizajes. Otra compañera dice, hace algunos años empleé la estrategia en que el museo era un premio y un reconocimiento. Son dos preguntas aparte, dos condiciones. Pero yo les decía que la ruralidad no debe ser un problema porque el pensamiento crítico existe en la ruralidad y en la ciudad. Es posible implementarlo y aprender. Lo que ocurre es que se aprenden cosas distintas. Otra cosa es que un estudiante que viva en un medio rural no desee y tenga derecho a conocer un museo interactivo como cualquiera de los grandes museos que hay en Colombia o que hay en España, en cualquier lugar del mundo. Conseguir una igualdad de oportunidades sería facilitarle visitas. En ese sentido, pienso que eso es importante. Pero en absoluto, vivir en el campo es una limitación para el pensamiento crítico. Todo lo contrario. Hola, ¿cómo están? Bueno, en este momento estamos teniendo unos líos de conexión con Barcelona, con nuestra moderadora Antonia, entonces vamos a darle un espaciecito a Antonia para que resuelva su asunto de conexión. Y pues en este momento entonces yo quisiera continuar la conversación con Cristina. Pues ya Cristina nos ha contado bastante alrededor de esas estrategias, esas formas, esas acciones que se vienen implementando y cómo estas estrategias museales también de divulgación, de mediación y fortalecimiento nos pueden ayudar tanto, son estrategias tan poderosas para la escuela. Entonces yo quisiera seguir con Cris alrededor de esa experiencia que ella tiene en educación en museos y cómo esto entonces nos empieza a abrir caminos, otras maneras de ver la educación. Ayer conversábamos alrededor de la escuela, pues la escuela formal después de la pandemia claramente no puede ser la misma, y ahí entonces esos asuntos que llamábamos en algún momento informales empiezan a ser mucho más poderosos, empiezan a tener unos, perdón que ando un poquito con tos, pero empiezan a tener unos poderes muy particulares dentro de la escuela, sobre todo en temas de gustos de los estudiantes. Sí, los mismos estudiantes teniendo tantas capacidades con su internet, teniendo tantas capacidades con su mundo de día a día, empiezan a identificar que hay otras maneras, no solamente de enfrentar el mundo, sino de enfrentar la educación, de educarse ellos mismos. Entonces, Cris, hablemos un poquitico alrededor de esas informalidades del conocimiento, que también sé que te apasiona tanto eso. Eh, Fíjense y Felipe, gracias. Ahora, Joan estaba diciendo algo muy interesante con respecto al comentario en YouTube de la compañera, y es que uno, los museos sí tenemos la obligación de pensar en estrategias, sobre todo en Colombia, de ir a los contextos rurales o a los contextos más alejados de las ciudades. Eso sí debe ser casi que una obligación, y tenemos
que ponernos como museos en la búsqueda de los recursos que nos permitan llegar, porque no siempre es fácil ir a visitar un museo que queda en una ciudad y que queda en una ciudad lejana. Creo que nos toca pensar cómo vamos también, porque el tema del acceso de los ciudadanos a los museos es un derecho y todos deberíamos poder ir. Entonces, ahí hay que buscar cómo llegar a los contextos. Ahora, Joan proponía algo y es el tema de la educación ambiental, ahora que Felipe hablaba de las informalidades, y es muy interesante porque fíjense que en Colombia somos un país con la mayor biodiversidad por metro cuadrado. Esa es nuestra mayor riqueza. No tenemos otra realmente en este momento en términos de lo que podemos producir, y es la biodiversidad que tenemos, que es absolutamente alucinante, pero estamos enfrentándonos a unos problemas gravísimos de pérdida de biodiversidad, de aumento de la frontera ganadera, la deforestación está acabando con nuestros bosques, estamos teniendo problemas de minería ilegal, todo eso lo enfrentamos, por ejemplo, en la ruralidad, y ahí yo quiero destacar ejemplos súper interesantes donde son las comunidades las que nos están enseñando a los museos formas de salir del eslogan, salir de lo que decía Joan, de el banco que cuida el planeta, y realmente pensar cómo gestionamos el territorio. Entonces, por ejemplo, en Montes de María, las comunidades de Montes de María están empezando a pensar cómo sembrar productos nativos locales para cocina. Y Montes de María se está convirtiendo en una despensa para los grandes restaurantes. La zona de la Mojana Sucreña. La zona de la Mojana Sucreña, que es una zona de inundación permanente, habíamos olvidado, por ejemplo, que esta zona se va a inundar permanentemente porque es la Mojana, porque es la zona donde el río se abre, y entonces hay unas comunidades en la Mojana que están. Creo que estamos también con Chris con un asunto ahí del internet, y creo que es como un tema generalizado. Pero digamos, para darle paso enseguida a Chris, pues entonces vemos como toda la importancia no solamente de la escuela y el museo en tanto institución, sino lo que pasa afuera de los museos, lo que pasa afuera de las escuelas, que ahí también está el conocimiento, ¿cierto? En el museo y la escuela empiezan en la calle. El museo y la escuela se construyen también desde la calle, no solamente desde el edificio, y creo que ahí hay un aprendizaje bastante poderoso que nos proponen las comunidades, porque si no, entonces seguimos haciendo escuelas, seguimos haciendo clases para todo el mundo sin tener en cuenta particularidades. Entonces, en este momento yo quiero volverle a dar paso a Antonia, que ya recuperamos conexión, para continuar entonces con esta conversación. Antonia y Joan, bienvenidos de nuevo. Hola, disculpen, la tecnología no siempre es la que uno desearía. Por tanto, bueno, nada más, yo creo que ha sido interesante. Tanto Joan como Chris nos han dejado muchas preguntas abiertas. Creo que para esto existe Parche Maestro y van a continuar muchos parches maestros más. Creo que son reflexiones profundas que nos van a dejar un buen sabor de boca, porque creo que se han dicho cosas muy, muy interesantes. Yo agradezco muchísimo tanto a Cristina como a Joan su participación. Creo que son dos personas interesantísimas y que creo que, bueno, vamos a tener que contar con ellos en próximas ediciones de Parche Maestros. No les vamos a dejar no les vamos a dejar tranquilos, nos tendrán que ir siguiendo y si no los vamos a perseguir. O sea que muchísimas gracias, un placer de nuevo y muy contentos de poder estar compartiendo este espacio, aunque con un charco por medio y ese charco a veces nos fastidia las comunicaciones, pues haber compartido este espacio con todos vosotros. Un abrazo muy fuerte a todo el mundo.
Muchas gracias. Muchas gracias.